Amigas y amigos, compañeros antorchistas, compañeras antorchistas, que nos hacen el favor de su atención cada semana, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Permítanme iniciar mi comentario de hoy con una afirmación que me parece obvia e irrefutable. El INE, el Instituto Nacional Electoral, es de todos los mexicanos y solo a ellos corresponde calificar su desempeño y decidir su futuro. Creo que una buena mayoría de quienes se informan sobre la situación del país está enterada de la agresiva campaña de ataques, amenazas y acusaciones que se viene desarrollando en contra del INE. Esta institución es, por ley, la responsable de organizar los procesos electorales que periódicamente se celebran en el país, garantizar que todos los ciudadanos en edad de votar puedan hacerlo libremente y que su voto sea respetado, correctamente contado y tomado en cuenta para el resultado final de cada elección. Esta incompleta y rápida enumeración de las funciones del INE basta para que cualquiera pueda darse cuenta de su importancia decisiva para la vida democrática de la nación. Es por esto que resulta legítimo y necesario que nos preguntemos, ¿qué busca esta campaña y quién está detrás de ella? ¿De qué delito se acusa al INE? ¿Con qué pruebas se sustentan tales acusaciones? Resulta difícil, ciertamente, precisar con exactitud cuándo y por qué causa comenzó la guerra contra el INE. Una guerra que hoy alcanza quizá la máxima intensidad en toda su corta historia. Lo que sí puede afirmarse con seguridad es que fue el propio presidente López Obrador el que dio la señal de ataque a sus seguidores incondicionales de las redes y que este ataque se inscribe de lleno dentro de su política de concentración ilimitada del poder público en sus manos, una meta que choca frontalmente con cualquier institución que goce de cierta autonomía frente al poder ejecutivo que él representa. En esta categoría entra el INE. El presidente busca poner bajo su control absoluto a tales instituciones o suprimir por cualquier medio a las que se le resistan. Este propósito, desde luego, no se limita al INE, sino que abarca, como ya dije, a todas las instituciones que no dependen del Ejecutivo para sus decisiones. Este intento de sometimiento que hoy vive el INE lo han sufrido antes, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Reguladora de Energía, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y más todavía. La misma experiencia han pasado el Instituto Mexicano de la Radio, la Agencia de Noticias del Gobierno, Notimex, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los métodos empleados no son idénticos en todos los casos, pero al final de cuentas, lo mismo da que sea mediante la estrangulación presupuestal, mediante la persecución judicial de los directores o mediante el nombramiento de incondicionales en los cargos cuyos jefes deben renovarse, el resultado final es el mismo. Hoy, todas las instituciones mencionadas obedecen por convicción, por conveniencia o por miedo a una única voz de mando, la del presidente de la República. Es este propósito de lograr su obediencia absoluta el que se halla en el fondo de la actual guerra contra el INE. Hasta donde mi información y mi memoria alcanzan, las primeras críticas surgieron como parte del combate a la corrupción y en pro de la austeridad republicana. Esas primeras críticas afirmaban que había un gran despilfarro de materiales y recursos
en las labores administrativas y de campo del INE, además de que los consejeros ganaban salarios estratosféricos que les permitían vivir como príncipes. Esa es la causa, decía el presidente, de que el INE se niegue a someterse a la austeridad y a la reducción de su presupuesto, como ya se viene haciendo en todos los organismos del gobierno. Esas primeras críticas tuvieron su primer escalamiento con motivo del nombramiento de 4 nuevos miembros del INE para reemplazar a otros tantos consejeros cuyo periodo legal había concluido. Por las mismas fechas, el consejero presidente Lorenzo Córdoba hizo algún ajuste administrativo para mejorar la gobernanza de la institución que no fue del gusto del presidente, aunque estaba totalmente dentro de sus facultades legales. Eso bastó para que de inmediato se le acusara de dar madruguete y de estarse blindando por temor al arribo de los 4 nuevos consejeros. Al parecer, la elección del Senado recayó finalmente en personas bien vistas por el presidente y eso hizo que la guerra mediática perdiera impulso. Pero se mantuvo latente. Los morenistas en el Congreso siguieron trabajando para cumplir con la directriz presidencial de reducir sustancialmente el presupuesto del INE y finalmente lo lograron. Hoy, el INE recibe apreciablemente menos recursos que en sexenios pasados, a pesar de que los procesos electorales son cada vez más grandes, complejos y costosos. Los verdaderos efectos de esta austeridad impuesta por la voluntad presidencial quizá los conozcamos, para bien o para mal, en la gigantesca elección que viene. La guerra soterrada volvió a escalar cuando el Consejo General del Instituto publicó su decisión de hacer efectiva la disposición legal que prohíbe a los funcionarios del gobierno hacer campaña con dinero público para apoyar a sus candidatos, así como publicitar la obra de gobierno presentándola como si fueran logros de su partido o repartir beneficios comprados con el presupuesto de sus dependencias acompañados de propaganda electoral. Tales disposiciones, precisaron los consejeros, incluyen al presidente y sus mañaneras, las cuales no deben ocuparse de temas electorales, atacar o elogiar a ningún partido o candidato, ni hablar del avance de la obra pública de su gobierno. Las mismas mañaneras deberían suspenderse o al menos dejar de subirse a las redes y a los medios. Al conocer el acuerdo, el presidente montó en cólera y acusó al INE de ser enemigo de su gobierno, de atentar contra su derecho a la libre expresión y a la libre manifestación de sus ideas. De nada sirvió que el INE precisara que no hacía otra cosa que aplicar la ley electoral vigente. Los ataques y acusaciones sin fundamento se mantuvieron sin cambio apreciable. Vino enseguida la decisión del Consejo General del INE de aplicar el mandato constitucional que prohíbe a cualquier partido ostentar una sobrerepresentación en el Congreso mayor al 8% respecto al porcentaje de su votación obtenida en las urnas. Esto implica limitar la maniobra de pasarse diputados de un partido a otro más allá del 8% permitido. Con una maniobra parecida, el PRI, por ejemplo, burló en su tiempo el límite constitucional de sobrerepresentación y Morena hizo lo mismo en 2018. Fue gracias a esto que consiguió la mayoría absoluta, 2/3 más 1 del total en la Cámara de Diputados, una sobrerepresentación muy superior a su porcentaje de votos en las urnas.
por el furibundo ataque con que respondió el presidente y su grupo a esta decisión del INE, a nadie le queda duda de que se disponía a repetir el fraude nuevamente. De lo menos que acusó el presidente y su ejército en redes al INE fue de antidemocrático, enemigo del gobierno del cambio y de servir a los intereses de los conservadores y corruptos. La gota que derramó el vaso fue la aplicación de la ley electoral al aspirante a gobernador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, y al aspirante al mismo cargo en Michoacán, Raúl Morón, retirándoles la candidatura por no entregar a tiempo el informe de sus gastos de pre-campaña. Los detalles del asunto, a mi juicio, tienen poca relevancia para el público. Basta saber, en primer lugar, que nadie discute que la sanción está totalmente apegada a derecho, tal como sostiene el INE. En segundo lugar, que la argumentación del Consejo General para respaldar la sanción resultó inobjetable para la mayoría de los miembros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como lo asentaron por escrito en la resolución respectiva. En tercer lugar, que el mismo tribunal encontró falsos e infundados los alegatos de violación a sus derechos y al debido proceso por parte de los dos quejosos, como consta también en la resolución mencionada. De acuerdo con esto, uno esperaría lógicamente que el Tribunal Electoral se limitara simple y sencillamente a ratificar la sanción aplicada por el INE, poniendo término al conflicto. Pero no. Lo que acordó fue devolver el expediente al INE para que éste revisara el caso por dos nuevas razones: el posible carácter excesivo de la sanción y la jerarquía superior del derecho constitucional de todo ciudadano a votar y ser votado frente a la falta cometida. Es muy claro que el mismo tribunal pudo llevar a cabo esa recomendación, pero por alguna extraña razón decidió regresar la papa caliente al instituto. Aquí se ve con claridad el daño que resulta cuando una institución autónoma ha sido sometida al poder presidencial. Todo apunta, en efecto, a que la maniobra buscaba acorralar al INE ante una encrucijada ciertamente difícil. Si su consejo acordaba ratificar la sanción, quedaría demostrado que hubo saña y dolo en su primera resolución. Si la confirmaba, daría la razón a quienes lo acusan de antidemocrático, represivo y servil a los intereses de los conservadores y corruptos que añoran el pasado. En cualquier caso, la imagen del INE saldría dañada. Mantener firme la sanción abre, además, la posibilidad de que los quejosos vuelvan a apelar la sanción ante el Tribunal Federal, dando a éste la oportunidad de exhibir un criterio más amplio y democrático y humanista, devolviendo la candidatura a Salgado Macedonio y a Morón. No cabe duda de que la maniobra fue bien pensada para acorralar al INE. Afortunadamente, su Consejo General tomó la decisión más digna y consecuente con su alta responsabilidad frente al pueblo de México. En una apretada votación de 6-5, acordó ratificar su criterio original. Pero lo esencial de la guerra en su contra, como ya dije, no es el incidente actual ni los anteriores que hemos recordado a vuelo de pájaro, sino el propósito del presidente de controlar totalmente a la institución o desaparecerla si no queda otro remedio. Esto implica que la guerra no ha terminado con su dignidad y firmeza en el caso Salgado Macedonio Morón,
como tendremos oportunidad de comprobarlo en los días que vienen. Sabemos por experiencia que el presidente no cejará en su propósito, que considera esencial para gobernar al país a su leal saber y entender sin que nadie le haga sombra. La tenacidad y agresividad de la guerra contra el INE se han reforzado e intensificado en los últimos días precisamente porque este ha resultado un hueso más duro de roer que todos los que se ha engullido anteriormente la cuarta T. Su firmeza, dignidad y estricto apego a la ley son un catalizador para que las huestes linchadoras de Morena, asusadas por el presidente, arrecien sus ataques con más saña y furia que nunca. A ese catalizador involuntario se suma la actual situación electoral de Morena, que dista años luz de ser la de 2018. Le surge un órgano electoral sumiso y obsecuente que les permita cualquier maniobra legal o ilegal para conservar a cualquier precio todo el poder que tienen hoy e incrementarlo si fuera posible. La guerra contra el INE es una guerra total de exterminio. Así lo indican las invectivas del presidente y la sentencia de muerte dictada por un poderoso multimillonario que se arrogó, no sabemos por qué, la representación de la nación. Es por eso que he creído necesario iniciar mi comentario recordando a mis amables escuchas que el INE es de los mexicanos, no de Morena, ni del gobierno, ni de ningún individuo en particular, por poderoso que sea. Si el INE es patrimonio del pueblo, es el pueblo el que debe defenderlo contra cualquier intento de destruirlo o anular su independencia. De los muchos comentarios favorables al INE que he leído, solo en uno, el del exconsejero presidente Luis Carlos Ugalde, se formula la pregunta clave y se ensaya una respuesta. ¿Cómo mitigar los riesgos que penden sobre el INE? Escribió en El Financiero del 6 de abril. Y contesta, primero, expresar apoyo al INE en redes, medios y calles. Estoy de acuerdo con este planteamiento y pongo mi granito de arena haciendo un llamado respetuoso a todos los que me hacen el favor de su paciencia semanal para que nos sumemos todos como uno solo a cualquiera de las actividades que enumera Luis Carlos Ugalde, cada quien en la que mejor le acomode o en todas si fuera posible. Debemos defender al INE por ser hasta hoy la única institución autónoma que ha tenido la dignidad y el valor suficientes para defender la libertad y la autonomía que le otorgó el pueblo de México. Con ese gesto, el INE se ha convertido en la personificación de la dignidad de los mexicanos. Defenderlo hoy es defender nuestra democracia y hacer frente al autoritarismo que amenaza nuestra libertad. Muchas gracias.